Bueno, y así hemos llegado a nuestro tema 4, factorización. Dentro de factorización vamos a tener varios métodos de factorización, pero todo esto depende de cómo se van a presentar los ejercicios. Un método va de acuerdo a un ejercicio y eso también lo vas a conseguir con la práctica. ¿Cómo saber qué método es aplicable? Con la práctica. Pero hay características bien marcadas para determinados métodos. Entonces, todo eso lo vas a encontrar en el texto que yo te invito a seguir revisando y a seguir practicando. Aquí te voy a hacer algunos ejercicios que te van a permitir ver la forma de aplicación de estos métodos. Tenemos el ejercicio 1. Nos dan dos polinomios y nos piden o nos dicen que hay un factor común, o sea, un factor que se repite. ¿Qué hay que hacer? Hay que dar la suma de coeficientes de ese factor que va a resultar común, de ese factor que va a estar tanto en P como en Q. Ahora, ¿cuál de todos los métodos me va a servir? Observa. En el caso de P, tenemos un x elevado a 3 y luego 2 y luego 1. En la variable x tiene 3, exponentes 3, 2, 1 y acá se supone que fue exponente 0. Buscando en los métodos vas a encontrar que hay un método, por ejemplo, de factor común. Pero si le quieres sacar factor común, él no tiene x. O sea, ya no es aplicable ese método. Vas a encontrar un método que es por agrupación de términos. Podrías agrupar estos dos y encuentras como común x. Aquí también y de repente encuentras como factor común a 2. Y de ahí te vas a dar cuenta que ya no se puede más. Y de todas maneras va a quedar o una suma o una resta entre los dos términos. Entre las dos expresiones que vas a encontrar. Pero una factorización significa factores. O sea que toda la expresión sea representada por factores. Ya no debe quedar una expresión, una suma y una... No, porque si nos dicen factorizar es justamente para que todo quede dado como factores, o sea, multiplicación. Toda la expresión debe ser la multiplicación de algo que está indicado. Eso es la factorización, convertir en factores. Y los factores son parte de la multiplicación. Entonces hay un método que ahí nos va a ayudar. Es el método de divisores binomios. ¿Qué dice este método? En el caso de aquí nos va a ayudar el método de divisores binomios. Pero aquí nos va a ayudar el método de aspita simple. El aspa simple nos va a ayudar. Se presta. 3 términos, trabajas con los extremos y el centro te va a ayudar a comprobar. Entonces, aquí, divisores. Ese método que está en tu libro y lo encuentras así, divisores binomios. Y este de aquí vas a emplear el aspa simple, que es un método también. El método de aspa simple. Habiendo identificado entonces el método que me va a ayudar, vamos a resolver. ¿Qué dice el método de divisores binomios? El método de divisores binomios dice que te fijes en el último, en el término independiente de todo el polinomio. Y tienes que sacar los divisores de ese término independiente, en este caso 24. ¿Quiénes son los divisores de 24? Todos los divisores enteros de 24. Entonces por ahí me dirías más menos 1. 1 divide a 24. 24 entre 1 es exacto. Y tomamos con la posibilidad de positivo o negativo. Son los divisores enteros. 24 también se puede dividir entre 2. También se puede dividir entre 3. Se puede dividir entre 4. De repente también entre 6. Entre 8. Entre 12. Y entre el mismo 24. Entonces por ahí algunos más y el mismo 24. ¿Para qué has hecho toda esa lista de divisores? Porque vas a ubicar a uno de ellos, uno de esos divisores, que al ser reemplazado en el polinomio, lo anula, lo hace 0. ¿Cuál de todos esos valores, al ser reemplazado en x, anula al polinomio? Entonces podrías empezar a probar con 1. Sería 1. Sería 3, porque 1 al cuadrado es 1 por 3, 3.
1 más 3 va 4, estoy trabajando con 1, 10 por 1 es 10, y 4 menos 10, porque aquí salió 4 menos 10, saldría menos 6, y menos 6 menos 24 saldría menos 30, no se anuló. La condición es que se anule el polinomio, que resulte 0. ¿Qué te parece si probamos con menos 2? Vamos a ver aquí. ¿Qué te parece un polinomio en menos 2? Voy a hacer que x sea menos 2. Menos 2 es un divisor permitido. A ver, ¿cómo quedaría la expresión? Quedaría así. Menos 2 elevado a 3. 3 por menos 2 elevado a 2. Estoy reemplazando. Menos 10 por menos 2 y menos 24. Ayúdame. ¿Cuánto te resulta? Menos 8. 4 por 3, 12. Menos 8 más 12, más 4. Aquí menos por menos es más. 20 más 4, 24. Y menos 24, lo que esperábamos. Se anuló el polinomio. El resultado, 0. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, el polinomio se anula cuando x vale menos 2. Y ese número menos 2 nos va a llevar al siguiente paso. Y el siguiente paso viene de la mano de Ruffini. Hace un rato veíamos una aplicación práctica de Ruffini. Y ahora nuevamente tenemos que recurrir a Ruffini. Y Ruffini hace una distribución. Tiene una forma de distribuir que es 2 líneas. Y acá también hay un orden establecido. ¿Qué vamos a hacer en ese esquema de Ruffini? Este valor menos 2, vamos a ponerlo aquí. Es mi divisor. Y el polinomio viene aquí, pero solamente sus coeficientes. Lo que hace Ruffini trabaja solamente con coeficientes. El polinomio está ordenado y está completo, o sea, no tengo nada que agregar ni nada que ordenar. 1, el primer coeficiente, positivo, más 3, menos 10 y menos 24. Por eso es necesario que ya hayas pasado por la revisión del texto en lo que era operaciones con polinomios, que fue la unidad anterior. Entonces sabes que aquí está el residuo. ¿Y cómo hace Ruffini? Baja, se multiplica, sería menos 2. 3 menos 2, 1, multiplicamos, ahora tendríamos menos 12, porque menos 10 menos 2, signos iguales, se pone el mismo signo, multiplicamos, menos por menos, y 12 por 2, y menos 24 más 24, 0. Claro, porque ya sabíamos que él era un divisor, lo anulaba, por eso al hacer la división me sale como residuo 0. Perdón. Entonces, ¿qué estamos obteniendo nosotros con Ruffini? Eso de acá vendría a ser el cociente de la división. Nos está dando, Ruffini, un factor más. Este factor viene así. Él va a estar solito, término independiente. Él va a tener la variable con exponente 1. Y él va a tener la variable con exponente 2. Así completamos. Y él se supone que es positivo. Entonces, miren lo que hace este método. Todo este polinomio ahora se escribe así. Vamos a poner P de X es igual. Ya olvídate de esta expresión. Ahora el polinomio viene dado así. De aquí va a salir un primer factor. En este caso, como dice el nombre, binomio, vas a formar un binomio. ¿Cómo? El menos vas a pasarlo al lado de X. Sería más 2. Y vas a formar ese binomio. Ese va a ser tu primer factor de P. Sería X más 2. Y tu segundo factor está dado por este cociente que acabas de obtener. O sea, por X cuadrado más X y menos 12. Si quieres comprobar si vas bien en el procedimiento, puedes ponerte a multiplicar
y vas a ver, te garantizo que vuelves a obtener la misma expresión. O sea, lo que estamos haciendo es convertir simplemente a factores. Muy bien, pero ahí no se va a quedar, porque si acá tenemos un grado 2 en esta expresión, el mayor exponente 2, puede prestarse para un aspa. Intentamos hacer un aspa, que es un método de factorización. ¿Qué dice? Desdobla los extremos. ¿Qué números te conviene? ¿Qué es el aspa? Es desdoblar en factores los extremos, pero debes obtener el centro. Entonces, acá te conviene trabajar con 4 y 3. De repente se te puede ocurrir 6 por 2, también es 12. O 12 por 1, también es 12. ¿Pero por qué 4 y 3? Y los signos, para que me resulten, la multiplicación de estos dos me resulte menos. ¿Qué te parece más acá y menos acá? Más 4 menos 3. Observa. Vamos a comprobar que esté bien hecho. Este método dice, multipliquen aspa. X por 4 sería 4x positivo. X por menos 3 sería menos 3x. ¿Qué pasa con 4x menos 3x? Me resulta una x positiva. Y eso es lo que tienes en el centro. Entonces en ese momento dices que todo lo que estás haciendo en el aspa es correcto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo queda dado P de X? ¿Cómo lo escribo finalmente? Después de todo esto, ¿a qué llegamos? Llegamos a lo siguiente, para P. Es un poquito extenso, sí es cierto, pero con la práctica se hace de repente menos extenso el procedimiento. Entonces, ¿qué decimos? Que P de X es igual ¿a quién? A X más 2, que ya no se podía factorizar más. ¿Qué más? De este aspita, la situación viene dada de esta manera. Se cogen estos y estos así. Entonces sería X más 4 y el otro factor sería X menos 3. Ahí tienes P. Ya P está factorizado. Si tú volvieras a multiplicar, vas a llegar a obtener X al cubo, lo mismo que te dieron. Solamente lo has transformado. Ahora me falta Q. Veamos Q. Q no es de tercer grado, o sea que este método se aplica generalmente de tercer grado, de repente de quinto grado, pero también podrías de segundo grado. Pero en este caso parece segundo grado. ¿Por qué segundo grado? Porque es el mayor exponente de la variable. En este caso, el 2x cuadrado más 7x menos 4 se presta para el método del aspa simple. Se desdobla 2x por x, 2 por 1, 2, x por x, x cuadrado. Y el 4 también se desdobla, pero convenientemente. ¿Te acuerdas que tenía que resultar el centro? ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué te parece el 1 por el 4? Es que estoy viendo el producto de 2 por 4, 8. Y si a ese 8 le resto el 1, me va a dar 7. Y mira los signos, entonces me conviene acá más y acá menos. Comprobemos. X por menos 1, menos 1x. 2x por 4, más 8x. ¿Y cuánto es menos 1 más 8? 7x. ¿Se parece o no al centro? Es correcto. Entonces decimos que Q, ¿a qué es igual? Muy bien. Se toma de esta forma. 2x menos 1 y x más 4. Hemos terminado con la factorización, pero no hemos respondido. ¿Qué dice la pregunta? ¿Tiene factor común? Hay un factor que se está repitiendo. Dar la suma de coeficientes de dicho factor. Identifiquemos qué factor se está repitiendo. Entonces vamos respondiendo. Aquí vamos a responder. Respuesta. Ya lo identificaste, ahora lo escribimos. ¿Quién es el factor común de P y Q? Mira esto y mira esto. ¿Es común o no es común? Común es lo que se repite, entonces decimos factor común x más 4. Pero ahí no queda todo.
Suma de coeficientes. Esto de aquí es un símbolo que se lee sumatoria, suma. Entonces, suma de coeficientes, estamos refiriéndonos a él. ¿Qué coeficiente tiene X? Muy bien. Y él, como 4. Coeficiente 4. Finalmente, nuestra respuesta buscada viene a ser 5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una presentación de expresiones algebraicas, lo que nos ocupaba en nuestra unidad, que nos han dado para ser simplificados y finalmente responder algo ya que se extrae de todo esto. Lo importante aquí es cómo has factorizado, y eso te invito a practicar con ayuda de tu libro. Bien, y es así como llegamos a un segundo ejercicio que nos piden reducir, nos dan la expresión P y nos están pidiendo reducir, nuevamente reducir, la idea de hacerlo más pequeño de repente la expresión. Pero todo esto con ayuda de la factorización. Y como ya te dije, tienes que buscar el método más adecuado, dependiendo de cómo se presenta. Observa el numerador de P. Es una expresión de 3 términos, un trinomio. Un trinomio cuyo mayor exponente de la variable es un exponente par, en este caso 2. Esas características se adaptan al método de aspa simple. Entonces vamos a volverlo a copiar solo al numerador y vamos a trabajarlo con el método de aspa simple. Copiamos aquí y decimos 3x al cuadrado menos 4x más 1. ¿Qué dice el método de aspa simple? Así como su nombre lo dice, aspa. Trazamos un aspa. Desdoblamos los extremos en la multiplicación de 2 cantidades que me den como resultado, en este caso 3x cuadrado, y en este de aquí que me den más 1, ojo, número y signo. Entonces, para el caso de 3, no hay más que 3 por 1. Y x cuadrado se va a desdoblar en x por x. Ahora tenemos 3x y x, ¿correcto? Entonces tenemos, para el caso de 1, ¿qué voy a hacer para el caso de 1? Lo único, 1 por 1, no existe otra posibilidad. Pero, vamos con el signo. Si yo lo dejo así, más por más es más, y sería correcto. Pero hay otra opción, menos por menos, recuerda, si tú multiplicas menos por menos, también te da más. Y más por más, también te da más. O sea que tienes... ¿Y cuál de esas te conviene? Tú sabes que finalmente el centro es el que va a mandar. ¿Por qué no comprobamos dejándolo en positivo? Comprobemos a ver si nos resulta el centro. Si no, cambiamos de signo. La multiplicación viene a hacerse en aspa. X por 1 sería 1x, positivo. 3x por 1 sería 3x. Siendo positivo ambos, signos iguales se suma, se pone el mismo signo y me saldría más 4x. Pero observa, ¿el centro es más 4x? No, el centro es menos. Entonces de ahí viene la justificación de que esto no está bien y tengo que cambiarlo a la otra posibilidad que tenía, con el signo menos. Tenemos menos 1, menos por menos, más. 1 por 1, 1. Comprobemos el aspa. X por menos 1, menos 1x. 3x por menos 1, menos 3x. Signos iguales se suma y se pone el mismo signo. Ahora, ¿se parece o no se parece? Ahora sí. Cuando ya he comprobado, ahí recién paso a escribirlo y digo, vamos a volver aquí. Toda esta expresión en factores sería, cogemos esta parte, 3x menos 1. Muy bien. Y el otro factor sería x menos 1. Hasta ahí se acabó. Porque de aquí no puedo seguir factorizando. Ya esos son irreductibles. Ya no se puede más. Son factores primos. Ahora observemos qué pasa con el denominador. Quiero que recuerdes esta partecita que veíamos en productos notables.
de si el producto de una diferencia por una suma, teniendo los mismos términos, viene a ser una diferencia de cuadrados. Quiere decir que si me dan diferencia de cuadrados, yo puedo escribirlo de esta manera. Ahora quiero que observen la situación. Cuadrado, y muy bien al 1 yo lo puedo ver como cuadrado. Total, el 1 al cuadrado sigue siendo 1. Muy bien yo puedo ver la situación. Tengo el primero al cuadrado menos un segundo al cuadrado. Y por productos notables, esta expresión viene a ser estos dos factores. Entonces, esto voy a aplicar aquí. Y sería x menos 1 y x más 1. Porque el producto de esto me resulta así. ¿Qué cosa he hecho? He factorizado. Y ahí observo algo que se puede simplificar. X menos 1 entre x menos 1 se pueden simplificar. ¿Y qué me estaría quedando finalmente? Finalmente tendría 3x menos 1. Por 1 sigue siendo 3x menos 1. Y en el denominador, ¿qué habrá quedado? Esta expresión por 1 sigue siendo x más 1. Finalmente eso ya no se puede reducir. Ya está reducido. Entonces yo te invito de repente a seguir buscando ejercicios parecidos para que puedas conseguir mayor práctica